hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Vamos a seguir oyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Los invito a ponerse de pies y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 6. La vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuando todos lo tengan, por favor, responder con un amén. 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 Dice así de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor Jesucristo, Gracias te damos, maravilloso. gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Y te pedimos que nos sigas iluminando y que apliques tu palabra a nuestras vidas. Te rogamos que nos guíes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema que vamos a desarrollar por el día de hoy es sobre la importancia de la fe. Amén. Yo puedo saltar, gritar o clamarle a Dios, pero si no lo estoy haciendo por medio de la fe, solo estaría haciendo bulla. Y de pensar en esperar las recompensas que Dios promete, solo me estaría engañándome a mí mismo, porque no estaría cumpliendo con los requisitos que Dios quiere ver en mí. Por eso Dios nos pide examinar su palabra cuidadosamente para recibir los beneficios. Y es cuando nos damos cuenta que la única forma de agradar a Dios es tener fe. Y no existe otra forma. Veamos qué es la fe. La respuesta lo encontramos en Hebreos capítulo 11, ahí mismo donde estamos, en el versículo 1, y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa seguridad. Es decir, fe es la seguridad de lo que uno espera. Por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, Abraham estuvo seguro. En Romanos capítulo 4, versículo 19 explica que Abraham tenía 100 años. Luego por encima la esterilidad de Sara, pero el que lo mantuvo fuerte a Abraham fue la fe. Abraham estuvo seguro que Dios cumpliría con su promesa y así fue. Abraham recibió su hijo Isaac. Amén. El versículo continúa, dice: la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa convencido o convencida. Es decir, fe es lo convencido que uno puede estar cuando la realidad demuestra lo contrario. Por ejemplo, yo no veo a Dios, pero yo estoy convencido de que Él está aquí. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo creen eso? Amén. En su palabra nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20 nos afirma eso. Así es como sabemos. Luego también nos damos cuenta de la historia de David. Los hermanos de él no creían que él podía derrotar a Goliat, porque ellos veían la realidad, cuál era la altura y lo armado que se encontraba Goliat. Pero David estaba convencido y él sabía que Jehová estaba con él. Él sabía que él podía derrotar al enemigo
salir de ahí victorioso junto con su premio. Amén. Ahí está la fe. Fe es lo seguro que puedes estar en tiempos difíciles. Amén. Ahora veamos cómo podemos obtener esta fe. La respuesta lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Vamos a ver este bello ejemplo que nos pone Dios aquí en Hechos capítulo 14, versículo 9 al 10. Y dice: oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. El cojo oyó la palabra de Cristo a través del anuncio de Pablo. Se llenó de fe. Y Pablo notó esta fe. Y es cuando le pide que caminara. Y él lo hizo y así fue. Así es como viene la fe. Te da esperanzas, te da fuerzas para seguir adelante. Amén. Amén. Vemos también en Mateo otro ejemplo, o cómo podríamos hacer para saber exactamente. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 2. Y dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. En el momento de oír la palabra, no importa la situación en que nos encontremos o que nos vayamos a encontrar, por fe vamos a actuar y que nada ni nadie nos detenga hasta obtener el premio. Amén. En mi caso, al oír la palabra de Cristo, he obtenido la fe. Y por medio de la fe, he podido obtener lo que quiero en esta vida. Amén. Y ahora bien que ya sabemos sobre la fe, cómo obtener la fe, ahora vamos a ver el beneficio de tener fe. Los invito a que veamos en Marcos capítulo 16, versículo 16. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús ya pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él ahora está sentado en la diestra del Padre. Y Él va a regresar en su segunda venida. Y Él quiere regalarnos vida eterna junto con Él. Amén. El beneficio es de ser salvo. Amén. Veamos esta historia sobre este personaje que Él se salvó y a su familia. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Tenemos que ver esto, que es muy importante, que Noé, él no vio señales de lluvia, pero él se benefició en creer a Dios. Y él pudo salvar a su familia y a todos los animales que hoy en día los conocemos. Amén.
Otro ejemplo en Mateo capítulo 8, versículos 7 al 8. Y dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el versículo 10 abajito dice, y al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este oficial pensó en proponerle a Jesús a través de la fe. Y él se benefició porque a su criado, quien quería tanto, Jesús lo sanó sin que llegara a tocarlo. Amén. Amén. Cuando usted complace a Dios con la fe, Él se pone feliz y con gusto le complace o le responde de acuerdo a sus necesidades. Y este es un gran beneficio que deberíamos de aprovecharlo más. Amén. Puesto que ya sabemos de las recompensas que Dios ofrece, vamos a seguir creyendo en su existencia. Vamos a reconocer lo que Él es un Dios, que Él es el Dios todopoderoso, que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Amén. Nos vamos a acercarnos a Él en oración y adoración, pero siempre, siempre, siempre por medio de la fe. Amén. 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 Nuestro Dios ya sabe el deseo de nuestros corazones, por eso Él se fue a prepararnos una morada en los cielos celestes, Amén. donde las calles es de oro, mar de cristal. Este es un lindo regalo que nadie más lo puede regalar. Solo en la Biblia encuentro yo eso. Amén. Amén. Ha llegado el momento de, por favor, si se ponen sobre sus pies, voy a hacer este llamado. Querido amigo o amado hermano, hago este llamado de arrepentimiento. Amén. Gracias, Señor. Si tú no conoces a Jesús aún, me gustaría que conozcas a Jesús. Él siempre está con los brazos abiertos y Él nos ama y nos acepta tal y como somos. Ahí donde estés, levanta tus manos y di: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y fueres bautizado, entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida y serás salvo por toda la eternidad. Amén. Señor Jesucristo, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por traernos a la luz. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.